Bien, primero que nada, sean todos y todas bienvenidos a este webinar. Durante los próximos 60 minutos vamos a hablar sobre la evaluación virtual CEDEX. Mi nombre es Eduardo Guerra y soy Regional Stream Coordinator para las Américas en TV Ryland, en la división de Systems, o si quieren, director senior. En los últimos 10 años he estado dedicado a trabajar con la cadena de suministro, sobre todo auditorías bajo diferentes esquemas, uno de ellos la auditoría CEDES o la auditoría SMETA, y a partir de hace aproximadamente un mes y medio, estamos autorizados TÜV junto con otras certificación para poder hacer estas auditorías remotas, aunque se le están llamando evaluaciones, y voy a llegar al punto, porque no es una auditoría SMETA per se, es una evaluación CEDEX siguiendo los lineamientos de las auditorías SMETA. Bien, vamos a empezar con los temas. Bien, la agenda para esta presentación va a ser el tema de CEDEX y su relación con el COVID-19, cómo reacciona la organización, compradores y cadena de suministro ante el reto, ¿no?, de la pandemia. Vamos a hablar de qué es una evaluación virtual CEDEX, de acuerdo a cómo lo plantea la propia organización. ¿Cuáles son los requisitos? Esta es una parte muy importante. Hay que cumplir con ciertos requisitos para poder hacer esta evaluación virtual. El proceso que se sigue en estas auditorías y el proceso de TÜV Rheinland para poder prestarles nosotros el servicio a ustedes. Vamos a hablar brevemente de los temas que se dedican en una evaluación virtual CEDEX. Dice SBA porque esas son las siglas en inglés y ahorita, digamos, la manera común de referirnos a ellas es SBA, es CEDEX Virtual Assessments. Y a una sesión vamos a dedicar 10 minutos a preguntas y respuestas, así que si tienen alguna serie de preguntas sobre los temas que vamos a estar tratando, por favor, durante esos 10 minutos vamos a contestar esas preguntas. Las preguntas que no podamos contestar, les vamos a hacer llegar las respuestas compartiéndolas a todos los asistentes por medio de correo electrónico. Bien, la situación actual de la pandemia hasta agosto, ¿sí? Nomás para tener una referencia, y en relación a los países donde TÜV Rheinland tiene oficinas, es lo que podemos ver ahí. Inicialmente todo esto empezó en China y como nosotros tenemos mucha operación allá, proveemos muchos servicios, al ver el desarrollo se pensó en un principio que lo que había sucedido en China podría ocurrir posteriormente como sucedió en Europa y el resto del mundo, de acuerdo a cómo se fuera desarrollando el contagio, ¿no?, del virus, que pues nos estamos enfrentando por primera vez a nivel global a algo de esta magnitud. Y entonces, claro, pues inicialmente pensábamos, ¿no?, pues va a durar 3 meses, ¿no?, como en China, o máximo 5 meses porque hay un desfase. Y sin embargo, pues ya llevamos 7 meses casi en las Américas y seguimos todavía con esta situación, y aunque se nos dice que bajan los números, luego hay picos, luego segundas olas, regreso a clases, muchos temas adicionales. Yo sí, por cualquier cosa, mire, yo ya me conseguí mi oxímetro, por si cualquier cosa, dentro de todas las medidas de prevención, hay que estarnos checando con cacharritos como estos, que ayudan un poco para avisarnos a tiempo de algunas situaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Pues aquello que pensamos 3-5 meses, ahora, al menos para las Américas, y bueno, ya están ustedes al tanto de las posibles segundas olas en Europa, estamos hablando del 2020, probable va a haber una vacuna al final de este año, ¿no? No lo sabemos, y esto se va a extender hasta el 2021 seguro, cuánto más no lo sabemos. Entonces, esta situación presentaba un reto para CEDEX, los compradores, la cadena de suministro, en cuanto, bueno, cómo hacemos nosotros las evaluaciones sociales, ¿sí?, que incluyen temas laborales, derechos humanos, temas de seguridad y salud y ambientales. Si no podemos visitar a los sitios, si no se puede en un momento transportarnos o llegar a un sitio por los medios conocidos de transporte, cómo hacemos para no poner en riesgo a las plantas, a los sitios, cómo hacer para no poner en riesgo a nuestro propio personal.
Entonces, había una preocupación. Entonces, ¿cómo hago para hacer estas verificaciones? Y si las dejo de hacer, pues ya se fue un año, 7 meses, un año, van a ser 2 años. Entonces, ¿qué repercusiones puede haber también en nuestra cadena de suministro para la exposición del personal? No solamente a los riesgos de trabajo y a sus derechos laborales y derechos humanos se están respetando, sino ante el COVID-19. Por otro lado, la cadena de suministro, bueno, si no cumplo con estos programas, ¿qué va a suceder? Pongo en riesgo mis contratos, ¿qué tengo que hacer, ¿verdad? En un momento dado? ¿Qué pasa si diferentes clientes me piden diferentes cosas ante esto? Y bueno, la auditoría SEDEX requiere per se una verificación presencial de las condiciones de trabajo. Entonces, ese fue el reto. En base a interacciones que hubo entre los compradores, que son miembros de SEDEX, la propia organización, los organismos de certificación que ofrecemos los servicios y demás, se buscó una solución, ¿verdad? Y esa solución es lo que se llama la evaluación virtual SEDEX, SEDEX Virtual Assessments, ¿sí? Entonces, una vez que se vieron las condiciones bajo las cuales se podría hacer esto, se hizo un piloto de 4 meses participando varias compañías de certificación. De ahí se definió que sí se puede hacer un ejercicio de verificación, ¿sí? Y se establecieron requerimientos y protocolos para esto. Se autorizaron a varios organismos de certificación para que se pudiera ofrecer este servicio. Y hubo aceptación por parte de los clientes, por ejemplo, en el caso de Nestlé y otras compañías que quieren evaluar a su cadena de suministro, no dejar pasar demasiado tiempo y utilizar en esta etapa de transición este tipo de herramienta. En el caso de SEDEX, para estas evaluaciones ha comentado que tendrían una duración de 2 años y depende de los resultados y qué pase posterior a que podamos decir que tenemos bajo control a nivel global la pandemia, se continuará o no con estas evaluaciones, ¿sí? Ahora, es muy importante entender que es una evaluación SEDEX. Primero, no es una auditoría SMETA, ¿sí? Porque la auditoría SMETA pide la presencialidad. No va a haber la presencialidad, lo vamos a hacer a distancia. Entonces, se considera que es un instrumento de evaluación mediante el uso de tecnología, o sea, la comunicación a distancia y videoconferencias, simulando esa presencialidad con ciertas limitantes. Es claro que se basa en la auditoría SMETA, manteniendo sus requerimientos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación se puede hacer para los que ya conocen esto, para 2 pilares o para 4 pilares. Cuando es una evaluación de 2 pilares, se ven las cuestiones de las normas de derechos humanos, la parte de ética, normas laborales y los temas de seguridad y salud. Se ve algo ambiental, pero es más que nada los permisos y licencias. Ya en 4 pilares es una auditoría más extensa, que aparte de las normas laborales y la parte de cumplimiento con derechos humanos, seguridad y salud, entramos más a ver métricos de medio ambiente y la parte de ética de negocios es en cuanto a qué más hace la empresa en relación a sus interacciones, por ejemplo, con la comunidad. Entonces se ofrece para los 2 y para los 4 pilares. Aquí es claro que dependiendo del comprador, del cliente que le solicita esto, les va a decir, quiero que la evaluación la hagas de 2 o de 4 pilares. Entre más complejo es el proceso, normalmente es de 4 pilares. Entonces, se dedica mayor tiempo a la verificación. ¿Para qué podemos utilizar esta evaluación virtual SEDEX? Bueno, los podemos hacer para auditorías iniciales. Esto es cuando es la primera vez que se someten a este tipo de evaluación, verificación, o que ha pasado mucho tiempo de la última verificación que hicieron. Puede ser auditorías periódicas donde los clientes o ustedes mismos, pueden ser que, aunque tienen clientes, su corporativo les indica que cada año hay que estarse evaluando, o las auditorías de seguimiento, que normalmente son las programadas para el cierre de no conformidades, cosas que quedaron pendientes en un momento dado. Pero aquí parte de lo mismo. Las auditorías de seguimiento las define su cliente o ustedes mismos, ¿sí? Normalmente, dependiendo de los temas, sería a los 6 meses para decir que se cerró todo esto.
Algunas veces se decide dejarlo hasta una siguiente verificación de un año y lo primero que se hace es verificar el cierre de estas no conformidades, llamémosle así, ¿no? A través de el plan de acción correctiva. Ahora, no aplica para auditorías no planeadas o las no anunciadas, debido a que hay temas, lo vamos a ver más adelante dentro del proceso de verificación, de evaluación, que requieren la parte de planeación y de estar probando si están funcionando todas aquellas, sobre todo la tecnología que necesitamos. Entonces, no podemos hacer un anunciado, decirle, te conectas y dices, oye, ya estoy aquí para auditarte, ¿no? Hay que hacer una serie de arreglos logísticos y verificaciones de tecnología y de funcionamiento para ver si esto se puede hacer. Entonces, son las que quedarían fuera, las no anunciadas. Realmente, como he comentado, una evaluación virtual CEDEX es simple y sencillamente una herramienta para toma de decisiones. Acuérdense que todos estos ejercicios de verificación, de evaluación, son para buscar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en los sitios que son evaluados, ¿sí? Detrás de todo esto está la parte de la mejora continua. Y partimos inicialmente de verificar cumplimiento, ¿no? Cumplimiento con el código ético, cumplimiento con la legislación que aplique, y en algunas ocasiones hay condiciones específicas de un cliente que pide alguna cuestión adicional. Por eso depende del cliente. Una auditoría SMETA normalmente es el código ETI y cumplimiento con los requisitos legales. Entonces las decisiones son ya sea para subsanar algo que no está correcto, alguna falla que tenemos por ahí, alguna deficiencia, o mejorar algunas cuestiones que por alguna razón no nos dimos cuenta que estaban fuera de control. Vamos a la parte ahora de cómo realizar una auditoría, una evaluación virtual CEDEX, porque hay una serie de requisitos. Entonces, si lo vemos en este diagrama esquemático tomado de los mismos materiales de CEDEX, hay una serie de pasos a seguir y tenemos que cumplir con ellos. Entonces, lo primero inicia con ustedes, ¿no? O con los sitios, ¿verdad? Que un cliente les pidió que se sometieran a una evaluación virtual CEDEX y hay un requerimiento, ¿no? De hacer esto. Ustedes lo hacen a una compañía de certificación que esté validada. En la página de CEDEX, ustedes pueden checar los organismos de certificación que están validados para hacer estas evaluaciones. Entonces, lo primero que se nos pide es que hagamos una verificación de la viabilidad o de la idoneidad de que podamos hacer esto, es de que sí es posible hacer una evaluación virtual. Y estos tienen 3 filtros o 3 etapas que vamos a ver más adelante. Y de ahí ya podemos entrar a la parte de planeación. Una vez que se ha asignado un equipo auditor, empezamos en una parte de planeación para, una vez que nos ponemos de acuerdo, entrar a una etapa de preparación. Y aquí es donde probamos si los medios de comunicación, la tecnología está funcional para poder hacer la evaluación a distancia. Una vez que esto se comprueba, entonces procedemos a ejecutar la evaluación y como resultado de esa evaluación hay un reporte. Ese es el proceso. Entonces tenemos, digamos, si lo quieren ver ahí, una etapa adicional de lo que sería una auditoría SMETA, que es la parte de planeación más detallada y nuevo, pues la parte de preparación. Con lo cual, si lo queremos ver así, en la parte de verificación de la viabilidad de poder hacer el servicio, tenemos que definir si se puede o no se puede. Si no se puede, entonces tendríamos que esperar hasta que las condiciones necesarias estuvieran presentes para poder pasar con los siguientes elementos. Y es claro que aun cuando tuvieran ustedes una cotización en la mano, que vamos a ver más adelante eso, e inclusive ustedes aceptaron una cotización, si algo falla en una de las etapas subsiguientes, bueno, pues no podemos proceder. Así de sencillo. Como les comenté, hay 3 filtros o 3 etapas, aquí le llaman 3 puertas, pues es como los controles de acceso en los aeropuertos, ¿no? Que a veces tenemos 2 o 3. Entonces se habla de que lo primero que tenemos que revisar son los parámetros esenciales. Si eso se da, esas condicionantes que ahorita vamos a ver cuáles son, entonces pasamos a evaluar si se puede, tenemos la capacidad
de la participación directa de los trabajadores que son entrevistados. Si eso se da, entonces podemos pasar al último filtro, a la última etapa, que es las consideraciones condicionales. Cubiertos estos tres filtros, entonces podemos proceder. Si en cualquiera de los filtros algo no funciona, no podemos proceder. Y era lo que les decía, es lo primero que tenemos que hacer y se lleva un poco de tiempo, ¿sí? Entonces hay que considerar esto para que si tenemos algunas fechas, con tiempo suficiente solicitemos el servicio para poder cumplir con todo el proceso y decir que sí se puede. Porque si algo de esto no se cumple y ejecutamos la evaluación y CEDEX hace una verificación, se va a invalidar el ejercicio, ¿sí? Pero, como comenté, no es una auditoría CEDEX, es una herramienta más durante el tiempo que dure esta situación que estamos viviendo a nivel global. Lo primero, el primer filtro, ¿sí? La primera puerta habla de lo que llamamos los parámetros esenciales y uno de ellos, como lo mencioné, es la parte de tecnología. Tenemos una conexión a Internet en la planta con un buen ancho de banda y hay que probarlo. Tenemos una red de Wi-Fi en todo el sitio porque vamos a tener que hacer, uno de los puntos es hacer un recorrido virtual de las instalaciones. Entonces, si no tenemos una conexión Wi-Fi, ¿cómo hacemos el recorrido utilizando un teléfono inteligente o una tableta? ¿Sí? No quiero imaginarme que quieran hacer ese recorrido con una laptop en la mano. ¿Sí? Bueno, ese es el tema. En una reunión que tuvimos interna, un jefe nos preguntó, inclusive con un GoPro. Yo nunca pensé, pero es cierto, un GoPro puede transmitir. Hay otro tipo de tecnologías, ¿verdad? De hardware, ¿verdad? Que pudiéramos utilizar, pero sí es cierto, se puede utilizar un GoPro y pues claro, nos lo ponemos aquí con un casco y ahí andamos, ¿no? Y estamos probando otro tipo de tema. Tenemos los equipos necesarios. Ya comenté un teléfono inteligente, una tableta para los recorridos, una laptop para las entrevistas y para cómo comunicarnos con el personal que nos va a proporcionar la evidencia a ser revisada. Y luego, pues, el tema de cómo transmitimos la información. Por ejemplo, los documentos. Vamos a tener acceso al Intranet de ustedes. Ustedes nos van a presentar, van a compartir pantalla y ahí vamos a ver y ustedes accesan a Intranet. Nos van a mandar los documentos en electrónico para revisarlos previamente y luego hacer las preguntas pertinentes. O todo lo tienen en papel y eso sería la pregunta. ¿Cómo hago con papel? ¿Escanear todo en su momento? Esas son de las consideraciones en la parte de tecnología. En la parte del compromiso de la fábrica por un lado, es la aceptación formal de todo el proceso, ¿no? Y eso lo tenemos desde que cuando les enviamos una cotización y ustedes aceptan la cotización y aceptan el servicio, y es claro, si lo pagan, pues, ¿qué mayor compromiso hay si ya pagaron el servicio, ¿no? La parte de preparar la documentación con tiempo, no podemos que el día que se va a hacer la verificación, la evaluación, pues ahí ustedes nos empiecen a buscar la información. También otro de los temas es que el día de la evaluación nos proporcionen las coordenadas, nos transmitan las coordenadas para ver nosotros que realmente se está transmitiendo del sitio donde está ubicado la planta, ¿ya? O la fábrica. Y también, pues, dentro de la información, vamos a ir más adelante a ver eso al final de la presentación, es un layout de la planta para ubicarnos, ¿no? Antes de hacer ese recorrido virtual, ver qué áreas son las que pudieran representar un riesgo para el personal de acuerdo a la naturaleza de los procesos que lleva a cabo la organización, o el tema de qué hacer en respuesta a emergencias, ver qué hay en los alrededores del sitio y demás. Entonces, esa es la forma de comprobar el compromiso de la fábrica. El tema de la historia del sitio es investigar nosotros por anticipado cualquier tema que tuviera que ver con transparencia de la propia organización, ya sea porque hubiera antecedentes de otros ejercicios anteriores, hubiera situaciones, ¿no? A veces hemos buscado información de una empresa y vemos que está por ahí en internet publicado de algún periódico que hubo incendios, ¿no? O que hubo una fuga de gas de refrigerante, ¿no? Amoníaco, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, de repente, a veces nos enteramos de eso. La parte también muy importante de que no se prepare al personal, que no nos demos cuenta de que
estuvieron ustedes coacheando al personal de qué deben decir, qué no deben de decir, y que no se trate de que no haya ningún elemento donde traten de sobornar al equipo auditor o que hubiera de eventos pasados antecedentes de esto. Eso sería la parte de la historia de la fábrica. Y los aspectos operacionales, bueno, es el tema de que si vamos a tener acceso a las entrevistas, si vamos a tener acceso a todos los sitios de operación. Es claro que hay situaciones donde debido al equipo móvil pudiera ponerse en riesgo, pudiera haber riesgo de incendio y usted lo indicaría, o por cuestiones de tipo comercial, ¿verdad? Que no quieren que algo se fotografíe o que se vea. Bueno, eso ya tendríamos que verlo. El acceso a las personas. El otro tema es a qué capacidad están trabajando. Si no hay nadie trabajando, pues cómo hacemos la evaluación, ¿no? Si está limitado, hay el número de gente suficiente para poder hacer un muestreo. Esos son los temas de los aspectos operacionales. Cuando todo esto lo checamos, le damos un check, una verificación, una palomita de OK, pasamos al segundo filtro, ¿sí? A la segunda puerta. ¿Sí? Y esta tiene que ver con la capacidad para la participación directa de los trabajadores, porque uno de los formatos donde recabamos información, aparte de la revisión documental y el recorrido al sitio para ver a qué está expuesta el personal o cuáles son los impactos ambientales que se están generando, es también entrevistar al personal. Entonces, en los ejercicios, por ejemplo, la auditoría SMETA, es el tema de la confidencialidad que aplica. Entonces, si vamos a auditar a un grupo de personas, necesitamos un área donde ellos puedan estar en grupo, ¿sí? Que no nadie más escuche esto, que no haya elementos de supervisión. También hay que verificar el tema de salud ahorita con el COVID-19. Es un área suficientemente grande. La gente va a traer su equipo de protección porque aún guardando la distancia en un lugar cerrado y aunque son acotadas estas entrevistas alrededor de media hora, aproximadamente media hora, 40 minutos, no queremos poner en riesgo a los trabajadores. Entonces hay que verificar todo esto. Y está también el tema de la seguridad del personal en cuanto a que no haya represalias a cualquiera de los comentarios que salgan, que son grupales. Entonces también ahí tenemos que ver que estas situaciones no haya temas previos de acoso, de abusos, de despidos de personal y demás. Entonces tenemos que estar que las personas que son entrevistadas están seguras de que no va a haber represalias hacia ellos. Y es claro que necesitamos tener una laptop para poder interactuar con ellos, para poder movernos y tratar de romper esta barrera de la distancia, porque es claro, ¿no? Cuando interactuamos con estos medios no es lo mismo que estar presencialmente. Nosotros como auditores, evaluadores, cuando estamos en vivo podemos percibir muchas cosas de la gente y reaccionar para tratar de establecer esos mecanismos de comunicación, sobre todo que sientan confianza y que sepan que lo que se dice ahí no va a salir con el nombre de nadie, sencillamente en general, estos son los resultados de las entrevistas. Entonces necesitamos tener el equipo también para poder subsanar eso. Si todo esto se da, entonces ya tenemos, pasamos a la última puerta, la última, llamémosle así, verificación, que sería la parte de las consideraciones condicionales. Son aquellas que en la parte de preparación, ¿no? Que lo vimos en el diagrama, que es después de la planeación, la parte de preparación, nos requieren una mayor tiempo de investigación. Algunos de los temas, bueno, es que de la documentación que nos envíen queden algunas dudas, ¿no? Porque vamos a pedir alguna documentación previa, queden algunas dudas y bueno, entonces vamos a pedirles mayor detalle. Si ya hubo una auditoría SMETA o una evaluación previa y hay un reporte y hay no conformidades, bueno, nos sirve de referencia para saber cómo se encuentran con referencia al último ejercicio. También tenemos que ver el perfil de riesgo de la fábrica. Esto relacionado, por un lado, a dónde están localizados, ¿sí? Por ejemplo, es un comentario, ¿no? Aquí en la para la Ciudad de México, por ejemplo, todavía está ahí el tema, ¿no? En ciertos lugares, ¿verdad? Si me dicen que están en Iztapalapa, la operación, sabemos que ahí hay un número fuerte de contagios, ¿no? Si nos dicen que están en ciertos lugares,
puede ser que no sea un tema del COVID-19, sino de grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Narcotraficantes y demás. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo de la fábrica por la localidad? Otro de los temas es por el tipo de procesos, o sea, dependiendo de los procesos es o del sector, ¿no? No es lo mismo que me digan, oye, nosotros operamos dentro de campos de petroleros en Pemex, ¿no? Somos contratistas de Pemex. No es lo mismo que me digan, oye, nosotros somos una cartonera que está ubicada en tal lado. Sí, entonces es el sector y también las actividades propias de lo que hace la gente, ¿no? Hay a veces que para el sector farmacéutico me he revisado oficinas de información, de búsqueda de información científica, que prácticamente es una oficina y la gente está sentada y ahí son más temas de ergonomía, de horas trabajadas, etcétera, etcétera, no más que hubiera una exposición a un trabajo físico intenso. Otro de los temas es si se ofrece alojamiento fuera del sitio, o sea, que la gente recibe, porque no vive ahí, pero tiene que llegar al sitio y le damos el alojamiento. Bueno, tendríamos que ver cómo revisar esa parte. Y la otra cuestión es que no tuviera un respaldo de conexión para el hardware. Esto es qué pasa si se les cae la red. Nos podemos conectar vía Wi-Fi a través del servicio de un teléfono inteligente. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cuál sería el plan B si se nos cae la comunicación o sencillamente es a través de llamada telefónica, ¿no? A mí me ha pasado a veces que trabajando en hoteles o en el aeropuerto por alguna razón no tengo conexión a internet, bueno, pues utilizo la red, ¿no? Y bueno, tenemos varios mecanismos de seguridad, VPN y demás, para poder garantizar que no hay infiltraciones cuando estamos usando la red. Y ese sería el tercer filtro. Entonces, si pasamos por estas tres puertas, entonces ya podemos proceder a la auditoría. Y aquí también cabe mencionar cuál es el proceso que nosotros seguimos como TubeRayland para poder ofrecerles este servicio de evaluación virtual CEDEX. Es como comentábamos, todo inicia con el proceso de ustedes donde ustedes nos solicitan el servicio y nosotros estamos recomendando 4 a 6 semanas de la fecha plan en la cual quieren que se realice la evaluación. Y aquí siempre hay que tener muy en cuenta los tiempos, ¿no? Es cuando el cliente me pone una fecha para realización del ejercicio o cuando el cliente espera poder tener acceso al reporte resultado de la evaluación. Son dos cosas que pueden ser distintas y de ahí tenemos que contar hacia atrás. Pero hablemos de la fecha en la que quieren ejecutar esto. Necesitamos, como hemos visto que hay diferentes etapas y verificaciones, estamos de 4 a 6 semanas antes de la fecha plan. Entre más tiempo es mejor. De ahí hay un contacto con un asesor comercial que les va a solicitar con un documento de nosotros información para poder cotizar el servicio. Este ya es uno de los temas donde ustedes al llenar esa información están demostrando el compromiso de la organización para el proceso. Es parte de lo que pide CEDEX. De ahí, con esa información, se tiene que ver, aunque les demos la cotización, tenemos que ver la viabilidad, seguir estos tres puertas, tres filtros para saber si es viable. Y adicionalmente, y eso se los comento, hay un análisis de riesgo por el tema de COVID-19. Ese lo hacemos nosotros internamente, donde les solicitamos también información sobre esto para saber los procedimientos, políticas que ustedes tienen implementados en el sitio para la prevención del contagio y qué hacer en caso de que haya contagio. Nosotros les vamos a enviar nuestros protocolos y qué requerimos para poder darles el servicio mientras está el tema de la pandemia. Algunos clientes nos indican cómo quieren que nos traslademos. Hace rato estaba hablando con uno de nuestros auditores y me dice, pues yo ahorita estoy viajando con mi auto, Eduardo, sin ningún medio público de transporte y es ahorita lo que estamos recomendando en la medida de lo posible, utilizar el propio vehículo. Y otra de las recomendaciones es que si el equipo de auditores de 2 personas, que cada quien utilice su vehículo. Esas son partes de unas guías que tenemos internas de cómo proveer servicio a los clientes, aparte del análisis de riesgo. Hecho esto, ustedes tienen que aceptar la cotización del servicio. Para esto ya nosotros hicimos la verificación de los 3 filtros, hicimos nuestro análisis de riesgo y entonces ya podemos programar el servicio.
Si nosotros no tenemos firmada la aceptación de ustedes, no podemos proveer el servicio, aunque hayamos pasado por todo este proceso que hemos mencionado en los slides anteriores, ni que hayamos puesto fechas y todo. Necesitamos que ustedes formalmente acepten el servicio así como se propone. Entonces, el área de programación va a asignar a un auditor líder. Si es equipo auditor, de todos formados en un auditor líder, el cual ya se pone, les envía a ustedes el plan de la evaluación y les pide alguna documentación que esté lista y que va a ser enviada. También vamos a ver toda la parte de la logística, cómo vamos a llegar al sitio. Si ustedes tienen algunas recomendaciones, a veces les preguntamos, oye, ¿qué hotel está cerca? Si es que estamos fuera del lugar, si el evaluador asignado está fuera del lugar donde están las operaciones, les preguntamos qué es lo más conveniente y hacemos una revisión previa. Y ya ahí, si se acuerdan, dentro del diagrama de la evaluación, tenemos uno intermedio que es la parte de estar verificando toda la parte de tecnología y demás. Ahí ya son pruebas reales antes de ir al sitio. En el sitio hay actividades para verificar la conformidad con los 2 pilares o los 4 pilares mencionados. Normalmente iniciamos con una reunión de apertura, hacemos un recorrido, en este caso virtual, a las instalaciones. Dependiendo de si son 2 personas o una persona, puede ser que iniciemos una revisión documental de temas de medio ambiente, seguridad y salud, mientras en paralelo se están haciendo las entrevistas al personal. Cabe mencionar que vamos a pedir documentación del personal entrevistado. Entonces tienen que tener a disposición el acceso a 12 meses, porque vamos a seleccionar 3 de esos 12 meses para esas personas, verificar horas trabajadas, tiempo extra, salarios pagados, sus contratos, sus entrenamientos, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante alguno de estos temas. De ahí, una vez que se termina la evaluación, ¿ya? O sea, hay una reunión de cierre para mencionar lo más importante que se haya presentado durante la evaluación y posteriormente tenemos 10 días hábiles para generar el reporte de la evaluación y también el plan de acciones correctivas. ¿Sí? Esos dos elementos van en conjunto. En una auditoría es meta, antes de terminar la auditoría, y puede ser o no parte de la reunión de cierre, se definen las acciones que se deben de implementar para corregir cualquier no conformidad, cualquier desviación que encontráramos y hacemos un tiempo estimado. Pero junto con el reporte también se genera el plan de acción correctiva. Tenemos 10 días naturales y ustedes pueden solicitar cambio de alguna acción o solicitar tiempos más amplios para subsanar algo, ¿no? Nosotros normalmente para las acciones correctivas mencionamos lo que por experiencia en estos años sabemos que es el tiempo que se requiere para hacer algo. Nunca los vamos a presionar en tiempo, ya sabemos más o menos cuánto tiempo, pero si ustedes nos piden más tiempo de lo que nosotros proponemos, pues tienen que justificar la causal. Dentro de esos 10 días hay una revisión de calidad interna de ese reporte para verificar que todo está correcto, porque pues puede haber detalles por ahí, ¿no? En un momento dado, entonces se verifica que todo esté completo y a veces el equipo revisor nos pide que extendamos el detalle de la información en alguna de las partes del reporte o nos dice ya está bien. Entonces, en esos 10 días hábiles, nosotros tenemos que terminar el reporte, enviarlo a revisión y devolvérselo a ustedes para que ustedes lo revisen. Y una vez revisado, si están ustedes conformes, firman el reporte y lo aceptan, ¿no? Dan la aceptación de la verificación en sí, de la verificación a distancia del reporte que se hizo. De ahí, este reporte de la evaluación se sube a CEDEX, hay un área específica para esto, para que quien ustedes consideren necesario, en este caso el cliente o los clientes que hayan solicitado la evaluación, puedan acceder al reporte. Y va a estar también ahí el plan de acción, el plan de acción correctiva también. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Como les comenté, ¿qué temas se verifican?
Ya hemos hablado de 2 pilares y de 4 pilares. En cualquiera de los 2 pilares vamos a ver las normas laborales, ¿sí? Y esto es el marco jurídico que aplica, más aquello que viene en el código ETI y que viene de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Horas trabajadas, tiempo extra, descansos, vacaciones, y muchos de estos temas en México están por legislados, ¿sí? Hay normas, tenemos normas específicas de la Secretaría del Trabajo que establecen todo esto, ¿no? Y tenemos el reglamento también de la Ley Federal del Trabajo, donde viene más detalle de algunos de estos temas. También vemos la parte de derechos humanos, que también tenemos una normatividad muy grande aquí en el país, pero muchas veces los requerimientos del código ETI están plasmados dentro de lo que a veces se le llama el código de conducta o el código de ética de la empresa. Ahí vemos la parte de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de normas laborales, incluye la parte de ética, derechos humanos y los derechos laborales del marco jurídico del lugar donde estamos haciendo la evaluación. También los temas de seguridad y salud. Aquí también hay un marco legal muy amplio en México, y ahorita pues con el tema de salud tenemos sobremanera el tema del COVID-19, ¿no? Entonces tendríamos que verificar qué hacen para prevenir, qué hacen en caso de que alguien haya estado en contacto con alguien contagiado o hay alguien con contagio en la organización, cómo previenen que gente del exterior como nosotros en un momento dado, si fuéramos al sitio, ¿no? ¿Cómo previenen estas situaciones? ¿Qué verificaciones? Y acuérdense que hay un marco jurídico ya establecido aquí, o sobre todo por la Secretaría de Salud, de que tienen que hacer los sitios según el tamaño del sitio. Cabe mencionar que también ofrecemos, separado de esto, un servicio de verificación COVID-19, que es esa parte y es exclusivamente para estas medidas de prevención, contención y respuesta, digamos, en caso de contagio, ¿no? También vemos, lo hicimos en 4 pilares que incluyen los 2 temas anteriores, o los 3, incluyendo al tema de derechos humanos, derechos laborales, la parte de integridad de los negocios, de qué hacemos más allá del ámbito de lo que es la organización, trabajo con la comunidad, y la parte ya de medio ambiente más al detalle, ¿no? Con algunos KPIs en base a consumos y generación de ciertos impactos ambientales. Que eso queda registrado en SEDEX para propósitos de hacer análisis específicos para los clientes queda fuera del alcance de una evaluación SEDEX o de una auditoría SMETA, pero por eso se pide esa información, ¿no? Esas cuestiones posteriores. ¿Qué es lo que no entra dentro de y lo que sí entra dentro de? Seguimos con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos que ya mencioné, de aquello que está en los convenios de las Naciones Unidas. Vemos parte del sistema de gestión y el código de implementación. Las cláusulas básicas, como ya he mencionado varias veces, del código ETI, que es el Ethical Trade Initiative, que ahí nos vienen varios temas a cubrir. Tema de derechos laborales, seguridad y salud, el marco jurídico que aplica en México, un apartado ambiental en 2 y 4 pilares, y lo que mencionábamos de la ética de negocios para 4 pilares más allá de la organización. ¿Qué es lo que no entra? Bueno, todo aquello que tenga que ver con derechos y permisos de uso de suelo en áreas protegidas. Si estuvieran ustedes en un área protegida, eso no lo podemos verificar porque no estamos en el sitio, ¿no? Por GPS pues sabemos dónde están localizados, pero no podemos ver qué hay alrededor de la organización. Todavía no. Si en el momento en que podamos utilizar drones, así como Amazon, otra cosa será. Cualquier cosa que requiera evidencia sensorial, ahí no vamos a percibir olores, no vamos a percibir temperaturas, no vamos a escuchar ruido, tendría que ser muy fuerte para que lo percibiéramos a través de una herramienta de comunicación a distancia. Tampoco vamos a poder validar trabajo en casa, ni subcontratistas en sitio, ni tampoco la parte de beneficios a la comunidad, que esos entran dentro de los 4 pilares. Eso no quedaría dentro de una evaluación virtual SEDEX, pero los clientes lo saben, ¿no? Así se ha aceptado que se realice el ejercicio. Bien, como les decía, hay alguna información que necesitamos que preparen con anticipación. Alguna de esta información necesitamos que la tengan, que nos la manden por anticipado para ir revisando algunas cosas en la etapa de planeación.
Lo que sí es obligatorio es un layout de la planta, un mapa del sitio de distribución de los procesos y las áreas, dónde están los almacenes, las oficinas, si tienen almacenes de químicos, dónde guardan los residuos, si hay residuos peligrosos, dónde están los puntos de riesgo, las políticas y procedimientos del sitio y o la casa matriz, los que hubiera. Algunas organizaciones que se someten a estas evaluaciones ya tienen sus sistemas 9, 14 y 45 en los procedimientos que aplicaran. Evaluaciones de riesgo dependiendo del tipo de procesos que tengan y si en un momento dado por ciertas condiciones, bueno, pues tienen que hacer un estudio de riesgo al menos de incendio, ¿no? Habrá otros que dependiendo de dónde se encuentran, bueno, pudiera haber otros análisis de riesgo, como por ejemplo con el tema de fugas, en caso de un accidente, el tema de inundaciones, etcétera, etcétera. Tenemos que recibir de ustedes el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Porque ahí vienen varios temas que tienen que ver con condiciones que se esperan durante el trabajo de las personas en la organización, pero bien también temas de seguridad, temas de salud, código de ética o conducta si lo tuvieran, si no las políticas escritas como las mencionamos anteriormente, su registro de accidentes y si llevan también un registro de incidentes, excelente, pero si no el registro de accidentes, registro de incapacidades, si las hubiera. Normalmente estamos pidiendo de estos temas 3 años, ¿verdad? Que se hubieran los últimos 3 años. Licencias y permisos del sitio, licencia de funcionamiento, licencia de operación. A veces está en un parque industrial, bueno, saber si el parque industrial está autorizado para esto. Muy importante para poder cotejar horas trabajadas los registros de producción, sobre todo si tenemos producción o en relación a las horas trabajadas es tanta producción para poder hacer un match, inventario químico, los registros de mantenimiento, bien importante esa parte, no solamente para evitar los riesgos de que haya una falla en los equipos que exponga a la gente, sino que también pudiera generar situaciones de emergencia. Alguna vez estuvimos en una planta donde se fue la luz en toda la ciudad y los sistemas de extracción de vapores tóxicos dejaron de funcionar, pero la generación de vapores tóxicos, que era por temperatura, seguía generando estos vapores, los procesos. Entonces tuvimos que abandonar las instalaciones durante un ejercicio. En este caso sí era de auditoría, tuvimos que abandonar las instalaciones. Entonces eso es, sí. Y fallaron los equipos de respuesta a emergencias, ¿no? En este caso tenían una planta de luz, falló, pero al final salió por la falta de mantenimiento, ¿no? Es claro en el tema de residuos, sus registros, sus bitácoras, en la parte de contratación, si hay acuerdos colectivos de trabajo, si hay contratos individuales, y todo lo que tiene que ver con horas trabajadas, pago de nómina, capacitación del personal, lo vamos a revisar exclusivamente para aquella gente que después del recorrido en el sitio, ¿verdad? O sea, el recorrido virtual, consideremos que debe ser entrevistada. Tenemos tablas que mencionan, de acuerdo al número de personas trabajando, cuántas personas tenemos que entrevistar individualmente y cuántas en grupo, ¿sí? De esas personas vamos a necesitar checar sus archivos personales para ver contratos, proceso de reclutamiento, qué tipo de información le pidieron para validar que ellos eran ellos, ¿no? Cómo corroboraron la gente, los entrenamientos, si han pedido permisos, vacaciones, todo eso. Pero nada más de esas personas en un periodo que esté disponible información, un periodo de 12 meses, y vamos a pedir 3 meses de ese personal. Y eso a la distancia es un reto que tenemos que ver cómo hacemos esto. Altas del IMSS, el reporte de inspecciones, sobre todo aquello que ustedes verifiquen en materia de seguridad y salud internamente. Si hacen algún tipo de inspección ambiental, bueno, también. Yo había mencionado los programas de entrenamiento, el plan anual, sus DC3, los temas que hemos mencionado, que son importantes si la gente fue entrenado, ¿no? Cada cuando hacen un repaso de esto. El plan de respuesta a emergencias, los simulacros de emergencias que hayan hecho, las evidencias de esto y, por supuesto, el plan para COVID-19 que tengan en la organización. Estos son solo algunos ejemplos de la información que tiene que estar disponible o que vamos a solicitar por anticipado. Bien, pues esto es lo que teníamos para esta presentación. Aumenté un poco la velocidad porque en el webinar anterior nos quedamos un poco cortos. No sé, Edgardo, si hay alguna pregunta hasta ahorita de los participantes del día de hoy. No tenemos ninguna pregunta por el momento, pero los invitamos a que participen.
gustan, Es que, podemos inclusive abrir el micrófono. sí, pues es una buena idea. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer directamente. Es cosa de, como dice Edgardo, abrir los micrófonos a algo que quieran saber del proceso de verificación o ya más concreto de qué verificamos. También lo podemos hacer. Nada más no me Igual pidan, sí, lo único que me pidieron que no dijera es que hablara de precios. Sí, eso, hay una cotización de servicios y ahí les vamos a indicar el costo de los servicios. ¿Sí? igual si quieren, van levantando la manita y en su panel de control hay un botón de manita y les abrimos el micrófono. Como dice Flor Amargo, échame la mano, ¿no? Allá en México, no sé si la conoce. Es una cantante, pianista y esto sí que es bastante entretenida, ¿no? Y ahorita que está encerrada, ¿no? También de repente se le ocurre cada cosa. Y siempre dice, échame la mano, así como dices ahí con la manita, ¿no? Y es claro que los que hagan preguntas, pues van a estar candidatos a recibir un libro electrónico gratuito, que eso no habíamos dicho, ¿verdad? Aquí ya se oscureció todo, parece que hoy sí llueve acá. Ok. Pues parece ser que toda la explicación quedó muy clara. No hubo ninguna pregunta hasta ahorita. Les podría hacer alguna pregunta. De los que están participando, ¿alguno de ustedes ha recibido ya de un cliente la solicitud de que vaya viendo el hacer una evaluación virtual CEDEX? Sería una pregunta que yo les hago a los participantes. Tenemos aquí una de Silvio, es de su manita. Ajá, Silvio qué Sosa bien. Pinto. Le abrimos el micrófono a ver si nos dice. Hola Silvio, ¿qué tal? Ya tienes abierto tu micrófono, Silvio, si gustas participar. A lo mejor no le funciona el micrófono. Sí, bueno, si no, Lo si no puede funciona escribir no, lo puedes escribir en el chat o en la sección de también. preguntas que tenemos. Aprovechen ahorita que hay tiempo. Y no cobramos por eso. Sí, no cobramos, ¿verdad, Edgardo? Por esas preguntas. No, 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 No les pediste la no, tarjeta de crédito, no, 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 no. todavía. Yo siempre pregunto, siempre. Es gratis y entonces sienten. No, sí pregunto. Ahorita iba a entrar a un webinar y me decían, deje su tarjeta y decía que era gratuito. Querían registrar mi tarjeta de crédito. Y dije, no, pues quién sabe, mejor no. De todas formas, la pregunta es válida. Si alguno de ustedes ya recibió algún comunicado de algún cliente de hacer la evaluación virtual CEDEX, si nos gustaría saberlo. No necesitan decir el nombre del cliente ni de su empresa, nada más si ya lo recibí o no. Seguimos todavía teniendo 10 minutos para preguntas y respuestas. Y ya habíamos comentado, los que hagan la pregunta, tenemos su correo electrónico, les hacemos llegar la respuesta si no la pudiéramos contestar ahorita, y pues van a recibir un libro electrónico. Todavía tenemos como 10. Y una pregunta de Gerard Castillo. Ajá. Dice, si yo recibí un comunicado de un cliente para hacer la auditoría y Pero que confirma que... sí, pero es la auditoría
¿Es Meta o la evaluación virtual CEDEX? Son dos cosas diferentes. Y si son actividades esenciales, ¿verdad? Que sí pueden estar operando, bueno, ahí sí no tenemos, si se puede dar el servicio en sitio. Pero si no son actividades esenciales o si tienen restringido el acceso de gente externa o el cliente les dice es válida una evaluación virtual, podemos darles el servicio de evaluación virtual. Por eso hicimos el webinar, ¿no? Aquí comenta él que me dijeron que la que se puede realizar en este momento somos de Costa Rica. Bueno. Sí, no habría ningún problema. La evaluación la podemos hacer desde aquí, desde México, a distancia. Nosotros cubrimos en México, es hasta Nicaragua, de Nicaragua para arriba, y el Caribe. Ya de lo que es Colombia para abajo, ¿verdad? Todo lo que es Sudamérica, eso lo manejaría la oficina de Argentina. Entonces tendríamos que direccionar nosotros hacia nuestra oficina en Argentina para que les proveen el servicio. Pero sí, sin problemas, ¿no? Ahí lo malo es que pues, no puede ir uno como auditor, ¿verdad? A esa distancia, ¿no? Me acuerdo todavía de que allá en Costa Rica alguna vez tomé una horchata de maní. ¿Sí? Allá por allá he estado 3 veces en Costa Rica de trabajo. Y tengo buenos amigos por allá. A la distancia, sí, a la distancia. Pero sí, muy bonito país. La gente es muy amigable, sí, y pues como dicen allá, ¿no? Pura vida. Sí. Al principio no entendía por qué. Una pregunta de Silvio Sosa. Ah, ok, sí. Dice, buenas tardes, se nos solicitó una auditoría por parte del cliente Nestlé. ¿Cuál es el procedimiento correspondiente? Fue lo que acabamos de presentar, o sea, nosotros nos solicitan el servicio, en este caso sería con Ubaldo Esparza, les hace llegar la solicitud de información. Con esa solicitud de información, nosotros tendríamos que hacerles una serie de preguntas, lo que hemos comentado, para ver si pasamos los 3 filtros, las 3 puertas, y si eso se da, entonces podemos nosotros hacer, y el análisis de riesgo, nosotros podemos darles el servicio, ¿no? Que en este caso el análisis de riesgos más que nada es qué medidas tienen ustedes implementadas. Como no vamos a ir, entonces no ponemos en riesgo al llevar gente para allá con ustedes. Cabe mencionar que Nestlé está también pidiendo auditorías híbridas, o servicios híbridos, la de a distancia y posteriormente una visita en sitio muy acotada. Entonces también tengan en cuenta eso. Si es nada más la evaluación virtual CEDEX, se puede hacer. Si es la híbrida, podríamos hacer primero la virtual y la visita en sitio, que es más recortada, que es a distancia, sería posterior. Pero son 2 ejercicios separados, si cabe mencionar. El que queda registrado para CEDEX es la evaluación virtual. La visita en sitio sería exclusivamente para Nestlé. Entonces, es cosa de que nos digan y si está registrado, Ubaldo Esparza, que es nuestro asesor comercial para estos servicios, se comunicaría con ustedes y ya luego les haríamos llegar el protocolo de cómo estar verificando lo adicional que estuvimos viendo el día de hoy y si todo eso se da, podemos pasar a ofrecer el servicio, ¿no? Ahorita estamos utilizando 3 formas de comunicarnos, es por Skype, por Webex y por Zoom. Son los 3 medios de contacto. Ya ahí tendríamos que ver qué es lo que más les conviene de comunicación a distancia, ¿no? Pero con todo gusto, Silvio, nos vamos a poner en contacto y podemos iniciar el proceso de cotizar el servicio. Nada más que tengan en cuenta lo que les comenté, sería 4 a 6 semanas posteriores a que está la aceptación del servicio, o sea, que ustedes nos firmen de aceptado y previo a las verificaciones que vamos a hacer antes, ¿no? No sé si hay más preguntas.
No tengo más preguntas aquí. Aquí también cabe mencionar que esto está arrancando a nivel global y siempre estamos de alguna manera, ¿no? Mientras pasa este año, vamos a estar en prueba y error. Entonces también sí les pido que tengan un poco de paciencia en el proceso y que tengan muy en cuenta, a veces anteriormente con las auditorías SEDEX siempre andábamos con el tema de los tiempos, ¿no? Que el cliente pedía para unas fechas y la cadena de suministro, ¿no? El proveedor se comunicaba muy tarde y quería ya una respuesta inmediata, ¿no? O también con el tema de subir el reporte al sistema. Aquí tenemos que hacer una serie de verificaciones antes de decidir si podemos o no hacer el servicio. Entonces, sí les pido que tengan un poco de paciencia en el proceso y que lo hagan con tiempo. El que ahorita soliciten el servicio no tiene costo, ¿sí? Y las verificaciones y preguntas no tienen costo. Entonces, más vale que inicien ahorita ese proceso, sea cual sea su decisión posterior, pero que no anden después apresurados con los tiempos, de que había fechas compromiso y no pudimos hacerlo por tal o cual cosa, o que dimos fechas y luego no las podemos cumplir, ¿no? Eso no le gusta a los clientes. No lo digo por el lado de nosotros, porque de los compradores, ¿no? Entonces, porque hay que hacer todas estas verificaciones y si no las hacemos, no podemos decir que sí podemos dar el servicio, ¿no? Tenemos que estar por ambos lados de acuerdo en esto, ¿no? Y a veces nos acaba de suceder, yo tuve una reunión en la madrugada con Alemania esta semana y de repente Skype me desconectó, tuve que volver a entrar y a mí me tocaba presentar. Entonces volví a entrar justo y dicen, ya volviste, bueno, aquí está tu presentación, explica, ¿no? Pero fue justo. Y ese mismo día más tarde, nuestro presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, estaba presentando desde Dubái y se fue. Se fue la señal, no, todos nos quedamos, ¿qué pasó? No sé, tuvo que volverse a conectar y volver a retomar el tema. Entonces, a veces la tecnología pasa y lo que hacemos, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos volvemos a conectar. O hacemos una llamada rápida y vemos cómo lo subsanamos. Entonces, les digo, es un proceso de tener paciencia y de tener siempre el plan B a la mano o hasta el plan C. Lo bueno es que es como todo, ¿no? Dicen, mira, tengo uno, tengo el otro, tengo la tablet, tengo la otra, la Apple, y tengo la del trabajo. Ya si no nos conectamos es porque Dios no quería, sí, así de plano, ya no había cómo hacerlo. Entonces, siempre hay que estar preparado para las posibles contingencias. Pues bueno, si no hay más preguntas, sí, no me queda más que agradecerles por su participación, por el tiempo que nos proporcionaron para conocer de este esquema nuevo con el cual podemos continuar demostrando cumplimiento aún en estos tiempos y que pudiera ser que a futuro va a ser una forma ya de trabajo, ¿no? Es como les comenté, es algo que hemos estado platicando internamente en la compañía, pero en un momento dado a lo mejor enviamos un dron, a lo mejor enviamos unos Google Glass o algún otro tipo de cosa para que alguien haga el recorrido y le estamos diciendo voltea para allá, mira para allá. ¿Por qué? Porque estos equipos no tienen la capacidad del ojo humano de los 180 grados, ¿sí? Entonces, también hay una limitante de estar haciendo así la velocidad del movimiento y cosas demás. Pero, por ejemplo, nosotros cuando vamos a sitio, si hay una cosa que esté a las alturas y hay que pedir permiso y todo, muchas veces no lo inspeccionamos. Traigo mi dron y el droncito vuela y va viendo y veo todo y queda grabado. Mira, aquí está todo esto, ¿no? Entonces, la tecnología avanza y hay que adaptarnos, ¿no? Y los mecanismos de comunicación, yo creo que en un momento dado nos vamos acostumbrando más a estas interacciones. A lo mejor con reconocimiento facial, lo que ahorita no puedo hacer porque no los veo, es que les va a medir la dilatación de la pupila, los latidos cardíacos, ¿no? A lo mejor se van a poner un cacharrito de estos, ¿verdad? Sí, para ver la oxigenación, pero da también los latidos, y saber si nos están echando mentiras o no, ¿verdad? Porque se dilata la pupila, se acelera el pulso, empiezan a sudorar, cambia su ritmo cerebral y dices, espérate, a ver, ¿qué te pusiste nervioso? ¿Verdad? No lo sabemos, la tecnología avanza, ¿no? Bueno, si no hay más, les agradezco. Probablemente va a haber más de estos seminarios más adelante. Creo que sí va a quedar grabado, no me acuerdo, Edgardo, porque en un momento dado, si alguno de ustedes, alguien más dentro de su empresa o de otras empresas quisieran saber de esto,
tener a la disposición no solamente las grabaciones, sino alguna interacción como esta en línea, posterior. Si tienen preguntas, si después dicen, ya me acordé que quería preguntar, háganlo llegar por correo y les aseguro que les vamos a contestar. Y si es necesario comunicarnos, nos comunicamos con todo gusto. Estamos a su servicio y les agradecemos el tiempo y sobre todo, ya saben, cuídense, ¿sí? Bien importante ahorita eso. Cuídense, 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 ¿sí? Por favor. Bien, pues si no hay más, Edgardo, aquí yo termino. Ok, muchas gracias. Les mandaremos un correo agradeciéndoles con la liga para que lo puedan descargar o lo puedan volver a ver, así como información más adelante. Perfecto. Ok, bueno. Pues muchas gracias a todos por asistir y estamos en comunicación más adelante para futuros eventos. Hasta luego. Hasta luego, estén bien.